En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos escuchado este Evangelio en el cual nos habla de este rey que hizo estas bodas, celebró las bodas de su hijo y envió a llamar a todos para que vinieran a participar a estas bodas, y su llamada no encontró la respuesta que él esperaba. Fueron algunos, pero él no halló suficientes invitados. Entonces dijo: vayan a buscar en las salidas de los caminos y convidad a los que encontréis, buenos y malos. Es decir, que nosotros mucha gente se salvará, no es porque sea forzosamente buena, pero que tal vez lucha contra sus pasiones y que se confiesa, que se acerca a Dios como puede, a pesar de sus defectos. Y todos tenemos algo de qué reprocharnos, no somos perfectos. Entonces también muchos malos se salvarán porque harán penitencia, porque pedirán perdón a Dios y podrán ir al cielo. Pero aquellos que se niegan absolutamente a hacer un esfuerzo, pues están fuera de estas bodas, que significan las bodas celestiales, las bodas de su Hijo, es decir, en el cielo, en el cual Dios nos llama a todos los hombres, y que tenemos que aceptar esta llamada. No es una cuestión facultativa, pero hay muchos que se niegan, y no solo son indiferentes a este gesto de este buen rey, sino también son insultantes con sus enviados. Esos enviados fueron, pues, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los profetas, pero también en el Nuevo esos santos, todos esos ministros de la Iglesia que vinieron a anunciar el Evangelio en el mundo y fueron rechazados o fueron perseguidos siempre por los enemigos de la Iglesia. Es comprensible hasta cierto punto que los que son enemigos de la Iglesia persigan a la Iglesia, pero lo que no es comprensible es que aquellos que son católicos, que se dicen católicos, que viven en la indiferencia, que viven en el pecado, que se comportan mal, que ofenden a Dios, y que además también puede ser que hay católicos que incluso persiguen a la Iglesia por ciertas cosas, de cierta manera, y que no hacen todo lo que deberían hacer. Y ha habido históricamente muchos casos de malos cristianos que han hecho mal a la Iglesia, que según ellos se creen creyentes, se creen católicos, pero que han hecho daño a la Iglesia por su actitud, por su ambición. Pero hoy está el problema de que hay muchos católicos que hacen daño a la Iglesia por la adhesión a las ideas modernistas, por su adhesión a las ideas liberales, por su adhesión a las ideas del Concilio Vaticano II, por su espíritu liberal, su actitud liberal, que hace daño a la Iglesia, porque es como un tumor dentro de la Iglesia que afecta a la Iglesia y que hace daño. Entonces esos malos católicos, en cierta manera, es un peligro mayor para la Iglesia, porque es algo interno a la Iglesia. Es lo que decía el Papa San Pío X, que son los peores enemigos de la Iglesia, los liberales o los modernistas, porque están dentro, difundiendo sus errores, sus ideas, sus malos ejemplos. Entonces la Iglesia está enferma
de la tibieza de muchos católicos. Así que debemos nosotros reaccionar. En principio estamos aquí en la tradición porque queremos reaccionar contra todo eso, pero debemos también ser conscientes que en un mundo tan contaminado de tantas ideas falsas, nosotros de alguna manera estamos también contaminados de un cierto espíritu liberal, puede ser. A veces nuestras actitudes no corresponden a nuestra fe, a veces nuestros pensamientos tampoco. Así que debemos hacer un examen de conciencia y decir, ¿en qué estoy mal yo? ¿En qué estoy aquí mal con Dios? ¿O en qué estoy dando mal ejemplo a mis hermanos en la fe? Tal vez no hago cosas muy graves, pero no hago todo lo que debería hacer, ¿verdad? Porque hay pecados de omisión también, hay pecados de no solo positivamente actos malos, pero a veces no hacemos todo lo que debemos hacer. También se ha perdido mucho en otros tiempos las personas tenían mucha conciencia de los deberes de la vida cristiana, de asistir el domingo a misa, de todo lo que la iglesia, son los preceptos de la iglesia, había conciencia de eso. Hoy por el clero moderno ya no recuerda a los fieles sus deberes, y además a veces los animan a seguir viviendo en su pecado o en sus desórdenes, no les dicen. Y cuando algunos fieles les preguntan, pero yo estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, les dicen, no te preocupes, sigue así. Entonces están haciendo un daño enorme ese clero modernista, en lugar de motivar a los fieles a reaccionar. Entonces por eso hoy muchas personas no tienen suficientemente conciencia de sus deberes cristianos, que en realidad a veces obligan bajo pecado grave. Es decir, que si no los hacemos un pecado mortal. Entonces es algo muy importante. Por ejemplo, la asistencia a la misa el domingo, si uno no va a misa, es pecado grave. Se necesita un motivo de peso, un motivo bastante serio para que uno pueda faltar la misa. Puede haberlo, yo no digo que no lo pueda haber, pero hay que pensarlo bien. No es una cuestión así como que me siento un poquito cansado o me duele la muela o cosas secundarias. Cuando alguien tiene que guardar cama porque está enfermo, pues es diferente. O que una mamá que tiene que cuidar a su hijo porque su niño está enfermo, pues es diferente. Hay un motivo serio. Entonces hay que ver, porque a veces depende de varias circunstancias, pero se necesita que con todas estas circunstancias juntas hagan un motivo serio, una razón seria, no una cuestión de comodidad, de gustos. La obligación a la misa es bajo pecado grave. Una persona que vive muy lejos, pongámosle a varias horas, pues tal vez no tenga siempre la obligación de venir a misa, pero debe esforzarse de vez en cuando de venir, cada 15 días, cada 3 semanas, no sé, con una persona que vive muy lejos, porque hoy hay personas que tienen que viajar para tener la misa tradicional. Entonces, ciertamente son más excusables porque viven muy lejos. Pero una persona que no tiene mucha distancia del lugar donde está la misa, pues no hay razón, no debería haber, no se justifica, ¿verdad? Entonces, esos pequeñas debilidades a veces dependen de la ignorancia, ciertamente. Como digo, hoy ya el clero moderno no recuerda a las personas sus obligaciones, pero en la medida que tenemos conciencia debemos hacer las cosas. Si no, somos un poco liberales porque decimos, yo pienso esto pero hago otra cosa, yo estoy convencido de esto pero hago otra cosa, yo sé que no debo ir a ver tales películas pero las voy a ver, yo sé que no está bien vestirme mal
de unas ciertas modas, pero lo hago. Esa mentalidad de excepción, ¿verdad? La excepción moral, hacer constantemente excepciones. Y cuando uno hace excepciones sobre las cosas pequeñas, se acostumbra y hace así una vida constante. Eso se llama una vida de tibieza cristiana, que es una puerta abierta a excesos mayores, porque cuando cortamos el paso al pecado, excluyendo todo pecado, hasta el pecado venial, entonces el pecado mortal queda como más lejos, como que es más difícil que lo hagamos. Pero si hacemos excepciones sobre los pecaditos de aquí o de allá, es como si estamos más cerca del pecado mortal, es como si estuviéramos jugando con el precipicio, nos acercamos al precipicio, no hemos caído al precipicio, pero estamos jugando con el precipicio, que es el pecado mortal. Así que no, debemos tomar todas las precauciones, evitar todo pecado, tener esta mentalidad, este espíritu de decir, ser absoluto. Yo no quiero cometer ningún pecado, ni pequeño ni grande, pero que yo sé que tal vez por la debilidad humana, pues de vez en cuando, todos hacemos pecados veniales, a veces de una manera casi involuntaria, pero no son calculados, son cosas de fragilidad, de debilidad humana, casi inadvertencia. Pero si tenemos el propósito, a pesar de todo, de no hacer ninguno, un propósito general, pues va a ser mucho más fácil vivir la vida cristiana e incluso progresar, santificarnos. Porque para estar en esta cena que nos invita este rey, debemos tener nuestro vestido nupcial. Porque el rey, cuando entró a la cena, vio a un hombre que no tenía el vestido nupcial y dijo: échenlo fuera a las tinieblas exteriores, ahí será el llanto y crujir de dientes. Esa noche exterior es la reprobación eterna de una persona que vive en el pecado mortal. Entonces, ese vestido nupcial debemos tenerlo en gran estima, vivir en gracia de Dios, porque Dios nos puede llamar en cualquier momento, puede pasar algo, podemos morir, hay gente que muere muy joven, todos podemos tener un accidente, todos podemos tener, como aquí hubo hace poco, ese temblor, gente que murió, no se lo esperaba, ¿estaba preparada? Esa es la pregunta, la gran pregunta. Así que no podemos jugar con nuestra eternidad, debemos estar siempre preparados a lo que Dios nos pida. Y ese vestido blanco también significa que para estar con Dios debemos purificarnos no solo de los pecados graves, sino también de los pecados veniales. Esa purificación se hace cuando hacemos penitencia, cuando llevamos bien nuestras penas, nuestras cruces, estamos purificándonos de nuestros pecados pasados. Es meritorio todo lo que hacemos, Dios nos lo toma en cuenta, sobre todo si lo hacemos con un espíritu de fe. Es lo que valoriza estas acciones, que todos suframos, todos sufrimos, pero lo ofrecemos, lo aceptamos, lo llevamos como Jesús nos lo pide, de sobrellevar nuestras penas. Entonces, si lo hacemos así, estamos meritando, estamos expiando nuestros pecados pasados, y por eso haremos menos tiempo en el purgatorio, porque el purgatorio es la penitencia que no quisimos hacer en esta vida, la haremos en el purgatorio, multiplicada por muchas veces. Así que esa penitencia que muchas personas ni siquiera piensan en hacerla, la haremos de todos modos en el purgatorio. Pero ¿por qué no aceptar nuestras cruces, aceptar nuestros deberes, aceptar los esfuerzos que Dios nos pide para hacer nuestra vida cristiana? Eso es muy meritorio, y sobre todo
algo que casi nadie piensa es purificar las intenciones, porque lo que valoriza nuestros actos es la intención con que lo hacemos. Hay actos que tienen mucho valor, que aparentemente no lo tienen, pero lo tienen porque la persona los hace con un espíritu, con una intención muy limpia, muy buena. Así que por eso yo les insisto de siempre tener mucha claridad en nuestras intenciones generales. Esas intenciones generales las podemos especificar, sobre todo, por ejemplo, en la mañana, levantarnos al hacer nuestra oración del día, de la mañana, precisar delante de Dios que ese día se lo ofrecemos a Él íntegramente, que no queremos hacer ningún pecado, que nuestra intención es realmente de glorificar a Dios. Entonces todos nuestros actos van a subir de valor, van a ser más valorizados por Dios, van a ser más meritorios, y Dios nos los tomará en cuenta, porque la intención es pura, porque la intención es buena, es absoluta, y más absoluta es nuestra intención, más meritorios son nuestros actos. Así que tengamos mucho cuidado en precisar nuestras intenciones cuando hacemos algo, por qué lo hacemos. Hay madres de familias que hacen su deber, pero no lo hacen realmente por Dios, lo hacen porque pues es así la vida, llevan la vida como viene, y pierden muchas oportunidades de meditar, de santificarse, de que Dios los bendiga más, porque hacen un espíritu de fe, y es lo que hace tanta falta en este mundo. En los cristianos es tener un espíritu de fe. ¿Qué quiere decir tener un espíritu de fe? Es decir, hacer las cosas por motivos divinos, por motivos sobrenaturales, que de todos modos hay que hacerlas, pero hay que hacerlas por amor a Dios, hay que hacerlas por intenciones muy puras. Esas intenciones las encontramos en muchos lugares. Leamos con atención el Evangelio, leamos con atención los libros cristianos, y hay muchas maneras de purificar nuestra intención. Entonces, si queremos hacer méritos, si queremos expiar, purifiquemos nuestras intenciones. Eso no nos dispensa de los actos, no nos dispensa de nuestras obligaciones prácticas, pero tiene que ir junto esos dos aspectos de la vida cristiana. Y pensemos que Dios es infinitamente bueno, y por eso es muy exigente en las cosas, en el bien, en el rechazo del mal y en la aceptación del bien. No es el bien a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestro estilo, es el bien como Dios lo entiende. Hay que hacerse esa pregunta: ¿acaso lo que yo estoy haciendo es conforme a la voluntad de Dios, o estoy haciendo mi voluntad? Hay personas que quieren servir a Dios, que quieren hacer cosas buenas, pero no lo hacen porque es la voluntad de Dios, lo hacen porque es su voluntad de ellos. Entonces finalmente es un acto de vanidad, es un acto de voluntad propia o de orgullo. Y aunque yo no digo que no tenga algún mérito esos actos de la vida cristiana, pero no son tan meritorios porque están apegados demasiado a la propia voluntad. Por eso siempre hay que ver, no hay que caer en el escrúpulo, pero hay que ser un poquito, tener cuidado y decir: realmente es así como Dios quiere que yo haga esto, o que yo diga esto, que yo viva mi vida. Eso es como Dios lo quiere, como Dios lo desea. Entonces eso nos ayuda mucho. También cuando pensemos qué haríamos, por ejemplo, si estuviéramos en el momento de nuestra muerte, imaginar el momento de nuestra muerte y decir qué es lo que yo hubiera querido
¿qué pensaría yo de mi vida en ese momento? ¿Qué es lo que yo me reprocharía en ese momento? ¿O qué, sobre cuál yo estaría inquieto en ese momento? Si en el momento que yo estuviera en mi cama muriéndome, ¿qué es lo que yo no hice? ¿O qué es lo que me inquieta? Entonces pensemos en eso y digamos, bueno, entonces voy a corregirme en ese sentido, o voy a mejorarme en ese sentido. Entonces es muy útil tener esa autocrítica, no es escrúpulo, porque el escrúpulo es tener miedo de algo con una razón que no es suficiente, que es excesiva, que nos quita la paz, que nos quita la tranquilidad, nos angustia. Es el signo del escrúpulo. El escrúpulo es algo malo, hay que excluirlo. Pero el celo por la verdad, el celo por la voluntad de Dios es otra cosa. Los santos eran muy atentos a ese aspecto, pero eran personas que tenían una gran paz de alma, no vivían en la angustia del escrúpulo. Así que pensemos que la vida cristiana es Dios es un Padre en realidad, y lo que quiere es salvarnos, lo que quiere es y no nos quiere atormentar, pero quiere que hagamos todo eso que nosotros podemos hacer. No nos pide hacer cosas que no podemos hacer. Así que en ese sentido Dios es muy paciente, muy bueno con nosotros, y no debemos perder confianza y no debemos inquietarnos, porque Dios no nos pide más de lo que podemos hacer, y si nos pide algo nos da las gracias necesarias, nos las da en el momento que las necesitamos. Dios no nos da las gracias para mañana, no nos las da hoy, nos las da en el momento que las necesitamos. Así que cuando tenemos cosas que sobrellevar, no estemos pensando mañana qué voy a hacer, dentro de 2 meses qué voy a hacer. No hay que preocuparse. En ese momento Dios me dará la fuerza, Dios me dará las luces necesarias. Ahorita hago lo que tengo que hacer ahorita. Por eso también los mártires, que a veces eran personas como nosotros, personas ordinarias, pero en el momento del martirio recibieron una gracia extraordinaria, una fortaleza fuera de lo común, que no se explica humanamente. Hasta niños, hasta mujeres sobrellevaron penas muy grandes, sufrimientos muy grandes, con mucho valor, con mucha fortaleza. ¿Y de dónde sacaron esa fuerza? Pues es la gracia de Dios que en ese momento les fue dada. Y lo que cuenta es que en cada momento seamos fieles a las gracias que Dios a nuestros deberes y las gracias que Dios nos da en ese momento. No hacer de la vida cristiana solo un acto de práctico, de hacer los deberes materiales, no, también las gracias que Dios nos da, las gracias de buenos pensamientos, buenos deseos, todo eso también son cosas que hay que aceptar cuando vienen, porque son gracias que Dios nos presenta y que nos deja un poquito así, como diciendo, lo aceptas. No nos obliga, pero nos presenta oportunidades para ser buenos, para ser mejores. Y ahí es cuando nosotros debemos espontáneamente decir sí, y hacerlo con gusto, hacerlo con amor. Pocas personas sobrellevan su cruz con generosidad. Hay muy pocos que las llevan como nuestro Señor la llevó. Hay muchos que tal vez casi se quejan de las cruces que Dios les manda, y no está bien, falta entereza. Dios no nos pide buscar las cruces vienen solas. A veces ni nos esperamos, pero es así. Cuando vienen hay que aceptarlas, no quiere decir que hay que buscarlas de una manera imprudente, eso hay que dejárselo a Dios. Podemos tomar precauciones para cuidar nuestra salud, para evitar ciertos males, ¿por qué no? Pero cuando el mal se vuelve inevitable, hay que sobrellevarlo con paciencia y con una actitud cristiana. Y eso es lo que hace que sean meritorios estos actos. Pero
siempre por motivos de fe, siempre por razones espirituales. No se excluyen otras razones, pero debe ser en primer lugar por razones espirituales, por razones de fe, y es lo que da un mérito espiritual, un mérito sobrenatural a nuestros actos. Así que no veamos solo la vida en la superficie, veamos más allá. ¿Por qué Dios permite esto? Y sometiéndome a la voluntad de Dios, yo estoy aceptando su voluntad, su amor, y entonces hay algo más allá. Yo lo hago por motivos sobrenaturales. No excluye los motivos naturales, porque a veces, ¿por qué yo tengo que ir a comer? Pues porque tengo necesidad de comer, es necesario para vivir, pero eso no excluye motivos sobrenaturales de comer. Así que yo voy a comer y doy gracias a Dios, ofrezco las cosas buenas que Él me da y le digo: gracias, Dios mío, esto es para servirte mejor, para amarte más. Y entonces estoy santificando cosas que son muy humanas, que son muy naturales, pero las estoy santificando por una actitud de fe. Y eso es lo que hay que comprender, ¿verdad? Nuestro Señor, pensemos mucho en la casa de Nazaret, cuando San José, la Virgen María, el niño Jesús vivían y tenían una vida muy ordinaria, pero no se puede concebir que alguno de sus actos no fuera sobrenatural, no estuviera animado del amor de Dios, que no estuviera animado de esa cercanía con Dios. Así que reflexionemos y pidámosle a Dios aceptar esta llamada que nos hace este gran Rey, pero es una llamada que tiene exigencias. Seamos conscientes que la vida cristiana tiene exigencias. No basta tener puros buenos deseos, ¿verdad? Así que también con los hijos, la educación de los hijos, hay que tener exigencias. O sea, hay personas que son buenas con sus hijos, está bien, pero también hay que saberles exigir esfuerzos, orden, trabajo, su vida de oración, aunque no guste, pero no importa, es así, pero esas exigencias son necesarias. La vida está hecha de esfuerzos y de lucha. Así que vamos a pedirle en esta Santa Misa, vamos sobre todo a pedirle a Dios y a la Virgen María, a su corazón inmaculado, que nos haga conscientes de que la vida de la fe debe estar presente en todos nuestros actos, y que no debería ser de otra manera, porque realmente Dios está presente en todo lugar y en nuestras almas. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.